paso de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, estamos presenciando el fin de una era, el fin de la era Trump. Para aquellos que no se explicaban cómo Donald Trump había llegado a la presidencia de los Estados Unidos hace 4 años, pues justamente utilizábamos el ejemplo de la comunidad internacional sobre cómo muchas veces la comunidad internacional, así como la sociedad de muchos estados, está a favor de ciertos temas y en otras ocasiones ese apoyo se convierte en una oposición clara y franca. De esta forma, pues vamos a ver que Donald Trump, el fenómeno de Trump, no fue algo aislado, sino se da en conjunción en varios países a nivel mundial, los cuales empezamos a ver a proliferar candidatos, los cuales se autodescribían como anti-establishment, en los cuales tenían supuestamente la fórmula mágica contra la corrupción, en contra de aquellas políticas gubernamentales en las cuales no se favorecía a la población en general y acusaban también que los factores de globalización, que el comercio internacional, que la inversión extranjera había hecho y había privado al desarrollo progresivo de las poblaciones de cada uno de los estados. Justamente, pues vamos a ver que la llegada de Donald Trump se da en paralelo también con el Brexit de Reino Unido de la Unión Europea, la elección de Bolsonaro en Brasil, la elección de otros presidentes en Asia y en el continente americano, las cuales justamente en estos momentos estamos viendo un descontento a nivel social dentro de los territorios de cada uno de esos países, porque precisamente se dieron cuenta que muchas de estas promesas eran promesas falsas y la incompetencia de esos gobiernos pues se llegó a agravar y evidenciar de que no cualquier persona puede llegar a la presidencia de un país simplemente con promesas falsas y con mentiras. Justamente la realidad alcanzó a estos personajes en el periodo de la pandemia del COVID-19 porque la mayoría de estos presidentes están posicionados en los primeros 5 lugares de los países más afectados por el SARS-CoV-2. De esta forma, pues aquellos países donde estamos viendo una afectación grave en materia sanitaria, un rebase completamente de los hospitales y la atención médica a aquellas personas que ya se encuentran infectadas, las muertes por el SARS-CoV-2, así como la falta de apoyos económicos en cada uno de los estados, pues claramente están haciendo que esté creciendo el descontento social en contra de los mismos. Y precisamente estamos viendo que en las elecciones que están llevando a cabo justo en estos periodos están sufriendo descalabros mayores a aquellos partidos que estaban apoyando a este tipo de candidatos. Pues justamente tenemos que Donald Trump, por la elección que acaba de perder, pues termina un periodo donde podemos explicar que Estados Unidos está llegando a la culminación de un desarrollo progresivo de su política exterior. Aquí es muy importante señalar que Estados Unidos, su comportamiento ha ido variando dependiendo de la etapa histórica en la cual nos encontremos. Si estamos viendo el Estados Unidos antes de la Primera Guerra Mundial, pues claramente veíamos un Estados Unidos que se aislaba del mundo, el cual consideraba que los 2 océanos que lo está rodeando, pues literalmente era una barrera suficiente para mantenerse completamente ajenos de las dinámicas que estaban viviendo en Europa, de estar enfrascado en una dinámica internacional. El Estados Unidos y sus representantes de ese entonces consideraban que era una traición a los ideales estadounidenses el sentarse a negociar con personas de distinta religión, de distintas razas, de distintas formas de gobierno a nivel mundial. Justamente esta ideología, la cual todavía perdura después de la Primera Guerra Mundial y que es una de las causantes que veíamos que por el aislacionismo de los gobiernos de ese entonces, no solamente un aislacionismo político, sino un aislacionismo económico, es uno de los factores que dio causa a la Segunda Guerra Mundial y a lo que sea el surgimiento del régimen nazi, pues vamos a ver que Estados Unidos cambia este paradigma y después de la Segunda Guerra Mundial tenemos un Estados Unidos que se ve arrastrado a una participación mucho más activa dentro de las relaciones internacionales. Aquí fue necesario un cambio de política interna, no solamente por la oposición que los republicanos tenían a la participación activa de Estados Unidos
en los asuntos globales, y justamente lo que sería la administración Roosevelt pues convence a ambos bandos argumentando que no iba a Estados Unidos a participar de forma directa en los asuntos a nivel mundial, sino que Estados Unidos lo que iba a hacer era fortalecer y cristalizar un organismo multilateral donde ellos participaran activamente y no tuvieran el peso directo de estar manteniendo la paz y la seguridad mundial. De esta forma, a nivel interno de Estados Unidos, se logra convencer tanto al Partido Republicano como el Demócrata de apoyar este nuevo experimento de organismo internacional que termina siendo las Naciones Unidas, la cual sustituye a la Sociedad de las Naciones, la cual fue un fracaso al considerar que no evitó la Segunda Guerra Mundial. De forma paralela a lo que sería la Organización de las Naciones Unidas, tenemos que Estados Unidos termina construyendo las organizaciones internacionales que hoy en día juegan un papel fundamental. Por un lado vamos a tener aquellas derivadas de Bretton Woods, como lo que sería el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y años después el GATT, que hoy en día lo conocemos como la Organización Mundial de Comercio, y posteriormente Estados Unidos termina apoyando este régimen regional, que tenemos organismos internacionales regionales alrededor del mundo, los cuales también iban a evitar que las Naciones Unidas se viera inundada con todos los problemas de todo el globo. De esta forma surge la OEA. Posteriormente tenemos el ejercicio de la Unión Europea, que Estados Unidos coadyuva a su creación gracias a que Estados Unidos se encarga de la defensa militar y la seguridad interna de esos países después del periodo de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a la creación de la alianza militar que conocemos como la OTAN, y posteriormente Estados Unidos tiene una intervención más activa después de la Segunda Guerra Mundial, con el enfrentamiento durante la Guerra Fría frente a la Unión Soviética. Justamente aquí es cuando Estados Unidos propiamente empieza a tratar de sumar más aliados, evitar que se siguiera expandiendo el comunismo, y llegamos a 1989 cuando literalmente se termina cayendo el muro de Berlín y la Unión Soviética termina borrándose del mapa. Aquí Estados Unidos cambia este esquema en el cual, ya lo habíamos visto, primero partimos de un aislacionismo, posteriormente vemos un multilateralismo y posteriormente ya empezamos a ver que Estados Unidos empieza a dar cuenta de que es el hegemón a nivel mundial, de que ya no estamos en el esquema bipolar de la Guerra Fría, sino ahora solamente tenemos un esquema unipolar después de la caída de la Unión Soviética. A partir de ahí, gradualmente Estados Unidos empieza a comportar cada vez más como un hegemón, teniendo como precedente directo a la administración Trump, lo que veíamos con la administración de George W. Bush, cuando Estados Unidos empezó a actuar de forma unilateral, y claramente lo vimos con el argumento que esbozó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde buscaba un apoyo multilateral al argumentar que el régimen de Saddam Hussein estaba escondiendo armas de destrucción masiva dentro de su territorio. Al no encontrar el apoyo que buscaba en el organismo internacional, tenemos que Estados Unidos actúa de forma unilateral, interviniendo militarmente a Irak, y posteriormente pues esto empezó a verse claramente con una mayor unilateralidad a través de los centros de detención que Estados Unidos empezó a establecer alrededor del mundo, estas bases militares que fueron habilitadas como centros de detención para terroristas justamente después de los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York en el 2001. A partir de entonces Estados Unidos empieza a tener una política exterior radical, empieza a interpretar el derecho internacional de forma extrema para tratar de justificar estos métodos de interrogación extremos, los cuales empezaban a rayar en la tortura y que pudimos ver en la base militar de Guantánamo, así como los centros de detención que teníamos en Irak. De esta forma, pues termina de consolidarse esta visión justamente durante la administración Trump, la cual radicalmente cambió desde la perspectiva y la política exterior que estábamos viendo durante la administración Obama, la cual empezó a suavizar la política unilateral que Estados Unidos estaba implementando con George W. Bush, y que es justamente la podíamos ver con la política que Estados Unidos estaba manejando frente a la Corte Penal Internacional, donde durante la administración de George W. Bush se había retirado la firma
del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y se había emitido legislación nacional para habilitar a las autoridades estadounidenses para poder rescatar a cualquier ciudadano estadounidense que se encontrara en Holanda, en Países Bajos, apresado por la Corte Penal Internacional, pues vamos a ver que durante la administración Obama se empezó a tender de la mano a la Corte Penal Internacional para brindarle cooperación. Obviamente, durante la llegada de la administración de Donald Trump, pues vemos un claro rompimiento con este régimen multilateral y el regreso a la quinta potencia de este unilateralismo por parte de Estados Unidos. Vamos a ver que una de las primeras acciones que hace la administración Trump es retirarse del UNESCO, posteriormente retirarse del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por considerar que no era válido que estados que ellos acusaran como violadores de derechos humanos tuvieran un asiento dentro del Consejo de Derechos Humanos. Posteriormente, durante el periodo de la pandemia, Estados Unidos se va en contra de la Organización Mundial de la Salud y le retira su financiamiento anual. Asimismo, se va en contra de la Corte Penal Internacional imponiéndole sanciones coercitivas unilaterales a la fiscal de la Corte, así como el director de complementariedad y jurisdicción de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Posteriormente, trunca lo que sea la elección del próximo secretario general para la Organización Mundial de Comercio, así como se trunca los mecanismos de solución de controversias que se encuentran ya contemplados bajo el régimen de la OMC. Entonces vamos a ver que Estados Unidos deja de lado todos esos mecanismos multilaterales, esas organizaciones internacionales, y solamente se dedica a usar aquellas que sí le sirven, como el activismo que pudimos ver en la renovación de la importancia de la Organización de Estados Americanos, la OEA, donde varios países del continente han acusado que el secretario general Luis Almagro está reaccionando solamente a los intereses de Estados Unidos. De igual manera, pues vamos a ver que Estados Unidos empieza a utilizar de una forma mucho más radical una de las medidas de autoayuda que reconoce el sistema internacional como las sanciones coercitivas unilaterales, pero no tanto en el régimen de represalias legales que contempla la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual se codifica el régimen de la responsabilidad internacional de los estados por hechos internacionalmente ilícitos, sino estamos hablando de sanciones coercitivas unilaterales como mecanismo de presión para obligar a terceros estados a que adecúen sus políticas internas a los intereses de Estados Unidos. De esta forma, pues vimos claramente un rompimiento de los grandes logros diplomáticos que la administración Obama tuvo con Cuba y con Irán, en el sentido de que Estados Unidos no solamente rompió el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, sino dejó que entrara en vigor el título tercero de la ley Helms-Burton, bajo la cual se le permite a los ciudadanos estadounidenses los cuales fueran desprovistos de sus propiedades a la llegada de Fidel Castro al régimen cubano, se les permitía demandar a aquellas personas que estuvieran aprovechando aquellos bienes que habían sido confiscados por el régimen de Fidel Castro. De esta forma, pues vemos un franco enfrentamiento entre el régimen de Cuba con el régimen de Estados Unidos, en el cual el régimen Trump buscaba asfixiar económicamente a la isla cubana. De igual manera, pues vimos la salida de Estados Unidos del acuerdo entre Irán y el 5+1, que eran los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania, la cual Estados Unidos termina retirándose de este acuerdo diplomático, el cual buscaba evitar que Irán adquiriera armas nucleares. Aquí, pues, habíamos visto que esto había sido un gran logro por parte de la administración Obama, y justamente aquí vemos un claro rompimiento por parte de la administración Trump. De igual forma, aquí vamos a ver en lo que serían las últimas semanas que va a tener la administración Trump un claro enfrentamiento con la próxima política exterior de Joe Biden. Y justamente vimos el enfrentamiento que Twitter hubo cuando Donald Trump avisaba que Estados Unidos terminaba saliéndose del Acuerdo de París para evitar el calentamiento global, y justamente Joe Biden de inmediato respondía que así como Donald Trump se estaba saliendo en estos momentos, lo primero que ellos iban a hacer es regresar a Estados Unidos al régimen multilateral. Entonces, claramente aquí vamos a poder ver este contraste, el regreso al multilateralismo. Aquí es muy importante señalar y poner la política exterior en su justo medio. Es muy importante señalar que lo que sería la administración Trump,
claramente nos enseñó cómo sería un Estados Unidos el cual abdicara a su liderazgo a nivel mundial, cómo sería un Estados Unidos el cual solamente persiguiera su propio interés económico y político a nivel mundial. Si bien es cierto, la política exterior de todos los países va a obedecer los intereses del propio Estado, indudablemente vamos a ver que Estados Unidos, por su propio liderazgo que ha tenido a nivel histórico después de la Segunda Guerra Mundial, ha tenido ciertas responsabilidades y ha tratado de liderar los esfuerzos a nivel global. En otras palabras, no vimos de forma abrupta el comportamiento que tuvo la administración de Trump en otras administraciones pasadas por parte del gobierno de Estados Unidos. Entonces, si aquellos que querían ver cómo era Estados Unidos, en el cual abdicara el liderazgo a nivel mundial y solamente se dedicara a velar por sus propios intereses, pues justamente tuvimos la respuesta con la administración Trump, la cual siguió en todo momento la promesa de campaña en la cual señalaba que America First, America First. De esta forma, pues resultará muy interesante poder ver claramente lo que será la diferencia de presidentes. Esto porque difícilmente un presidente puede cambiar radicalmente la cara de un país. Vamos a ver la maquinaria de poder que en cada país va a operar. De esta forma, Estados Unidos se tiene que comportar como el hegemón y solamente va a haber ciertas adecuaciones por parte del presidente actual, el cual le va a dar su toque particular, su toque personal sobre ciertas políticas. Sin embargo, va a haber aquellos otros temas donde difícilmente va a haber un cambio de política, como en el caso de China. Indudablemente, uno de los grandes aciertos que Donald Trump tuvo fue el haber identificado a China como un riesgo inminente a la hegemonía mundial de Estados Unidos, tanto política, armamentista y económica. De esta manera, difícilmente Joe Biden creo que vaya a cambiar esta política de enfrentamiento que tuvo contra China y en la cual claramente se rompió con la alianza económica que teníamos entre Estados Unidos y el país asiático y que justamente deriva en el nombre de Chimerica. Entonces, a partir del rompimiento, el enfrentamiento claro que Estados Unidos tuvo en contra de empresas chinas, las cuales ya estaban posicionándose como líderes de mercado, como en materia de telecomunicaciones, en materia digital. El primer caso era telecomunicaciones, Huawei. En materia digital, pues tenemos TikTok y WeChat, en la cual, pues claramente Estados Unidos buscaba que siguieran adentrándose al mercado estadounidense. Entonces, vamos a ver que Estados Unidos se enfrenta en una segunda guerra fría ahora con China, en una guerra comercial, la cual gracias a este enfrentamiento comercial entre estos dos grandes titanes económicos, pues vamos a ver que México salió beneficiado al posicionarse como el principal socio comercial de Estados Unidos en materia comercial. De esta forma, pues llegamos al caso de México. En el caso de México, pues uno de las claras políticas y de los claros enfrentamientos que tuvimos durante la administración Trump fue la amenaza de imposición de aranceles por temas de delincuencia organizada, narcotráfico y de la migración irregular proveniente de Centroamérica y extracontinental. Aquí es muy importante señalar que difícilmente la política hacia México va a cambiar. Claro, van a cambiar las formas, pero no el fondo. Las formas en el sentido de que no se va a ver un dictado claro a través de redes sociales, como lo había hecho Donald Trump a través de Twitter, sino vamos a ver el regreso a la diplomacia tradicional, donde todos esos enfrentamientos, donde la homologación de políticas públicas entre ambos países no va a ser tan abrupto como una imposición, sino todo nuevamente vamos a regresar al manejo tras bambalinas, al regreso de la diplomacia tradicional. No estoy diciendo que no se vaya a cambiar la política migratoria, esto va a seguir. Indudablemente Estados Unidos no tiene la capacidad para seguir recibiendo a esos migrantes de forma irregular. Claro, se cambiará la política para seguir cumpliendo con sus obligaciones de derecho internacional en materia de refugiados, pero sin duda alguna aquellos migrantes económicos que solamente aspiran a una mejor vida, a un mejor trabajo, sin duda alguna no creo que vaya a cambiar la política hacia los mismos. Entonces, de esta forma, pues México, al igual que se ha visto durante la administración Trump, pues hay que verlo como un asunto intermístico de Estados Unidos. Y esa es la forma en la cual Estados Unidos trata a México. Entonces aquí podemos aminorar las críticas
que hubo en contra del gobierno mexicano, en la cual todavía hasta estos momentos no le ha dado una felicitación a Joe Biden por haber ganado las elecciones presidenciales de dicho país. Aquí algunos apelarán a lo que sería la doctrina Estrada, en la cual, bueno, algunos argumentarán que ese reconocimiento, esa felicitación puede ser un reconocimiento tácito del gobierno o un reconocimiento expreso y por ende hay que mantener un perfil tradicional. Se comparará con otras situaciones como la de Argentina, como la de Bolivia, donde el gobierno de México fue mucho más pronto en otorgar estas felicitaciones, pero sin embargo al final del día es importante señalar que no importa este tipo de actos por parte del gobierno de México. México, lo queramos ver o no, México es considerado como un asunto intermístico de Estados Unidos. En otras palabras, a partir de lo que sería la entrada en vigor del Telecán ya hace más de 24 años, pues vamos a ver que poco a poco México se ha ido integrando a la región de América del Norte. Entonces cualquier tema que se vea en México es considerado como un tema de seguridad nacional en Estados Unidos. De esta manera, pues vamos a ver que la dinámica entre ambos países va a seguir como la hemos visto hoy en día. Sin embargo, lo que sí vamos a ver es una moderación en las agresiones, en el discurso de enfrentamiento que tuvimos durante la administración Trump. Sin duda alguna, estamos cerrando una era donde vimos el empleo de las sanciones coercitivas unilaterales de forma franca y de forma muy activa por parte de Estados Unidos. El cierre de una era donde Estados Unidos empezó a actuar de forma unilateral en detrimento de los foros multilaterales. Una época donde en lugar de actuar a través de Naciones Unidas se buscó crear coaliciones políticas y coaliciones militares pequeñas, y el cierre de una época a través de la cual se estableció directrices transnacionales a través de redes sociales. Sin duda alguna, la administración Trump fue un experimento muy interesante para poder observar como observador, especialmente porque desnudó las dinámicas que existen entre Estados Unidos y México y lo que sea la armonización de políticas públicas entre ambos estados. Desnudó los procesos de integración de la región de América del Norte y desnudó la capacidad y el poder que Estados Unidos tiene hoy en día dentro de la comunidad internacional. Muchísimas gracias por su atención. No olviden dar like al video, dejarme sus comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima.